Hola, Leif. Sí, doctor, acá estoy. Bueno, Listo. Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a tratar de suplir, si es posible, la deficiencia de ayer, que por razones de internet no pudimos estar ayer en la noche. Lo que nos convoca en esta reunión es, como está viendo el título, la patología del sistema nervioso central. Obviamente que querer abarcar absolutamente toda la patología de un órgano tan importante es muy difícil o imposible. Entonces hemos seleccionado alguna patología de la que vemos o que se relaciona con mayor frecuencia en nuestro medio y algunas otras consideraciones que vamos a ir viéndolas poco a poco. La reunión de hoy día va a versar sobre la patología del sistema nervioso central, una forma general, cómo se produce la lesión tisular y cómo compromete la estructura del encéfalo, alguna de las patologías, la forma de reaccionar. Y en una segunda parte veremos parte de la patología vascular, de la más frecuente, ya no solamente en nuestro medio, sino a nivel universal tal vez. Entonces, tenemos cómo se lesiona la célula cerebral en general o algunas consideraciones, algunas condiciones que provocan lesión celular del sistema nervioso. Sufren diferentes cambios las células que están afectadas, tanto en su estructura como en su función. Ya lo hemos dicho, toda lesión tisular o celular va a tener una repercusión siempre en la función de esta. Eso es fácil de entender, ¿no es cierto? Y siempre es en respuesta a alguna agresión que padezca el encéfalo, el órgano o el sujeto. Algunas de estas lesiones, en el caso del cerebro, son tan características que brindan mucha información sobre la causa o la enfermedad de fondo o la causa predisponente o la causa de la propia enfermedad. En algunos casos, los cambios pueden ser muy evidentes y proponer alguna alteración en procesos agudos, o en algunas otras se puede inferir fácilmente la deficiencia o falta de oxígeno o sustratos. Y el otro detalle es que puede producirse al cabo inmediato o producirse al cabo de años, como sucede en algunos procesos degenerativos que padece el hombre. Un detalle que es saltante y especialmente para hablar sobre lesiones de tipo vascular, como lo vamos a señalar en su correspondiente capítulo también, es de tener en cuenta que la capacidad de regeneración neuronal o es nula, y así se consideraba durante mucho tiempo. La neurona no tiene capacidad de replicación, por lo tanto, la lesión en la neurona es una lesión irreversible, irrecuperable. Últimamente se está proponiendo que de repente algún grupo de neuronas tienen la capacidad de replicación, pero eso lo dejaremos después para comentarios. Algunos cambios que uno puede observar desde el punto de vista histológico y pueden proponerlos y relacionarlos con alguna probable causa. Los cambios agudos, por ejemplo, provocan o generan una morfología y una tinción en la hematoxilina y eosina conocida como neuronas rojas, que son muy características en casos de isquemia o de hipoxia aguda, donde la célula presenta una pignosis, una retracción del cuerpo celular, una eosinofilia muy marcada, de ahí viene el nombre de justamente neuronas rojas. Se puede observar en la ultraestructura ya pérdida de la sustancia de Nils. Y estos cambios son evidentes en un lapso de tiempo que va entre 6 a 12 horas.
Vale decir entonces, si tuviéramos la oportunidad de ver estas lesiones antes de las 6 horas, probablemente no sean muy evidentes. Y después de las 12 horas, tampoco, 24, 48 horas después quizás, porque ya la célula está yendo hacia los campos de la desintegración y ya no se ven estos aspectos. Entonces podemos valorar si es que tenemos la oportunidad de examinar este tejido dentro de ese lapso de tiempo, como decíamos. Algunas patologías o alguna agresión subagudas o crónicas también generan o inducen algún tipo de degeneración, y esta se ve característicamente, como decimos ahí, en procesos crónicos en las enfermedades degenerativas. Un detalle que lo vamos a incidir también después es que los cambios más significativos y muy evidentes es la reacción glial asociada, la gliosis. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de examinar algunas lesiones cerebrales, lógicamente en un determinado periodo de tiempo, es una marcada o mínima reacción glial que nos induce a nosotros pensar de todas maneras que hay alguna lesión cerebral. Algunos cambios que son evidentes en los axones, puede haber también cambios en el citoplasma, en el núcleo, en el cuerpo celular, pero que de repente no tiene la connotación para hablar de muerte celular. Cada uno de estos cambios tiene su valoración y después la podemos analizar o ver en cada caso. Un detalle interesante es de que las lesiones en las neuronas pueden provocar algún tipo de inclusiones y son muy características estas para calificar o corroborar la impresión que se tenga sobre alguna entidad, especialmente de tipo viral, alguna infección viral. Es bien conocida, por ejemplo, la presencia de cuerpos de Negri en donde uno, si tiene la sospecha de rabia o la confirmación que se quiere hacer de rabia, tiene que buscar los cuerpos de Negri, porque son tan característicos estos elementos que nos llevan de la mano a proponer el diagnóstico de rabia. Lógicamente que ahora ya podríamos tener alguna examen sobre estas lesiones o sobre estas estructuras para tipificar exactamente el tipo de virus, pero eso es con la inmunistoquímica o estudios de PCR, en fin, que son estudios más sofisticados que no todos los laboratorios o todos los centros de patología lo tienen. Un detalle también interesante y que lo vemos con cierta regularidad si es que hacemos los exámenes de cerebros, por ejemplo, son las infecciones por citomegalovirus, por unas inclusiones muy características que son similares a otras inclusiones también, o a inclusiones por citomegalovirus de otras ubicaciones. Y reconociendo claramente las características de estas inclusiones, nosotros podemos proponer la asociación que tengamos con el agente infeccioso. Los cuerpos de Cowdry, conocidos así desde hace buen tiempo, prácticamente son sinónimos de herpes, lesión herpética a nivel encefálico. Lógicamente que aquí hay que confirmar también el aspecto macroscópico que se tenga en el caso del encéfalo, y uno lo que ve, porque estos serían estudios lógicamente post-mortem, para poder corroborar o certificar tal o cual agente etiológico, si es que es necesario, obviamente. El cambio histológico más importante y útil para identificar una lesión neuronal es justamente lo que estamos viendo, la gliosis.
es definida como una proliferación astrocítica que acompaña procesos inflamatorios, a lesiones quísticas, infartos, tumores no lineales, etc. Y lógicamente un criterio muy útil es las características citológicas que se pueden ver tanto en las células comprometidas y que puedan alguna vez, de alguna forma, orientarnos a algún tipo de noxa que pudiera haber. Por ejemplo, el tamaño celular, la atipia o no atipia que pudiera haber, si especialmente si es que hay sospecha de alguna lesión neoplásica, el pleomorfismo celular. Y además es frecuente observar, de acuerdo a la primera lesión, lógicamente a la base de la lesión, pudimos encontrar neutrófilos, linfocitos, histocitos e incluso pigmento hemosiderínico como un acompañante de un proceso inflamatorio o infeccioso. Y aquí tiene la gliosis, que es una proliferación de las glías. Lógicamente, donde más concentración exista de la glía, la gliosis, el término, es donde estaría la lesión isquémica, inflamatoria, degenerativa, en fin. Y verán ustedes que algunas tienen una marcada reacción muy exuberante, si se quiere, otras tendrán menos, pero siempre la gliosis es una de las lesiones muy típicas que debemos buscarla. Estas fibras de Rosenthal que están también consignadas ahí, son unas fibras de degeneración que tienen este aspecto, son estas estructuras que estamos viendo aquí. Para los colores de tinción diría ser rojo, muy intensa o grosella, y que son una forma de interpretar que aquí ha habido o hay una lesión probablemente de larga evolución y relacionadas algunas veces o interpretadas como alteraciones o en desórdenes metabólicos o de repente muy próximas y relacionadas con algún tumor. Dependerá del contexto en que estemos examinando, viendo la muestra lógicamente, para poder asociarla a ellos. No son patognomónicas de ninguna de ellas, pero sí nos sirven para orientar algún grado de lesión cerebral que haya. Los cuerpos amiláceos, que pueden verse también en algunas patologías más frecuentes que en otras, actúan, dice, como contenedores de sustancias de desecho, es decir, sustancias que se están desintegrando, desagregando en el proceso y que pueden ser o que deben ser después desechadas del parénquima cerebral, se agrupan o se comportan como estos cuerpos amiláceos que está señalando en la flecha, por ejemplo, que son amorfos, que no tienen aspecto celular de ningún tipo, pero que están ahí. Y se entienden como que son cuerpos amiláceos que entendemos deben ser sustancias de desecho, no son específicas de ninguna entidad tampoco, pero que sí expresan o son representativos de lesión neuronal o lesión encefálica en general. En algunas partes está muy localizada, de repente aquí están suponiendo o proponiendo que hay uno, que hay otro. Miren ustedes que son característicamente en algunos casos perivasculares, porque tratando de interpretar o de interpretar, está bien, que estos cuerpos amiláceos van a ser expulsados de repente por esta vía. Insisto, no es patognomónico de ninguna entidad en particular,
pero sí nos hablan de que aquí hubo una lesión y probablemente crónica, porque como son sustancias de desecho, van a ser expulsadas en algún momento. Otras entidades son las famosas inclusiones o cuerpos de la fora, que son estructuras dentro del citoplasma, en las neuronas y en otras células del organismo también pudieran verse, ¿no? En este caso dice que se caracterizan o son muy típicas o muy sugestivas en casos de epilepsia. Como verán, pero la epilepsia es un episodio grande que nosotros no podemos dar la entidad desencadenante o la causa básica. Sencillamente son estructuras que se ven en estos casos. Bien, entonces ya tenemos que hay un tipo de estructuras o de reacción tisular, reacción inflamatoria que caracterizan algunas entidades o formas de reaccionar frente a una agresión del encéfalo. Ahora vamos a ver algunas alteraciones que, como en otros órganos o sistemas también, y ya lo hemos señalado, lo hemos visto en otra patología, pueden venir desde el nacimiento y su daño estaría desde la génesis o desde la embriogénesis, dirías. Las causales no las vamos a examinar, vamos a ver exactamente, porque son muy variables, son diversas en muchos casos. Vamos a ver cuáles serían las malformaciones que se ven con mayor frecuencia, siendo estas probablemente mucho más larga la lista. Sin embargo, vamos a ver. Una de ellas es la anencefalia, el encéfalocele, cada uno con sus características, lo vamos a ir viendo y describiendo en las fotografías. La espina bífida oculta, un meningocele, un mielomeningocele. Es fácil entender que a estas alturas, cuanto más severa sea o más grande sea la alteración, o más primitiva, diríase, sea la alteración en la embriogénesis, algunas serán probablemente llevaderas en el transcurso de la vida, algunas pudieran ser corregidas de repente desde el punto de vista quirúrgico, y hay algunas que son indefectiblemente imposibles o incompatibles con la vida, como vamos a ver. No vamos a examinar la causa básica de la alteración, sino las consecuencias, como estamos viendo aquí. La anencefalia, ¿qué es? Es la ausencia de bóveda craneana. Verán ustedes aquí los ojos prácticamente están terminando con la zona de la frente, una escasa población de pelos, pero no hay la bóveda craneana. Y por consecuente tampoco hay material encefálico, o es muy rudimentario. Estos casos son incompatibles con la vida y algunas veces en los nacimientos que haya y que no ha habido control prenatal óptimo de repente, no duran más que algunas horas. Si es que no han muerto intraútero ya. No. Y como verán ustedes, una criatura, un neonato con estas características es imposible que viva. El otro detalle que es el encefalocele, donde hay prácticamente también un cráneo muy deficiente, obviamente, y más bien el encéfalo estaría contenido o en las meninges o en parte de la piel, pero también extracraneal. Como verán, estos realmente son casos muy severos que, en buena cuenta, son incompatibles con la vida. Pero no es raro encontrar en los hospitales, aún así en hospitales como el nuestro, en el Hospital Loaiza, casos de anencefalia por un deficiente control prenatal. No porque no se haga, sino porque a veces también la determinación de interrumpir el embarazo o no es una cuestión que tiene otras connotaciones ya, ¿no? Pero puede ser advertido desde la vida intrauterina que esa criaturita tiene una encefalia y que van a ser así, ¿no? Esta, por ejemplo, es de un nacimiento a término.
Otras formas que tienen acá, por ejemplo, alteraciones ya no propiamente en el encéfalo, sino más bien en la espina bífida oculta, en donde aquí no se ve o no es muy ostensible, diríase, la lesión del componente óseo o del componente meningio, que es diferente aquí un meningocele, en donde lo que se produce una herniación, si se quiere, una estructura sacular que compromete solo la meninge, diríase que es una forma muy fácil, diríase, o benigna de poder corregir el defecto. Un mielomeningocele que además de la evaginación que se tenga de la meninge, también acompaña de repente por ahí también rama o un segmento de la médula espinal, ¿no? Son eventos que lógicamente pueden ser corregidos quirúrgicamente. Otras formas que tengan de meningocele, como verán ustedes, la amplitud dependerá de la lesión o del compromiso en la estructura vertebral y la posibilidad de reparación, lógicamente, sea eso, ¿no? Es evidente, y no huelga decirlo, que estos eventos necesitan una reparación o corrección desde el inicio del nacimiento prácticamente para que favorecerle un poco más la vida óptima que pueda tener estas criaturas, porque si no, algunas de estas lesiones pueden complicarse. Las infecciones del sistema nervioso central, como quiera que es parte del organismo en general del cuerpo humano, entonces no está exento tampoco, tanto desde el nivel más alto del propio encéfalo, la meninge y demás, hasta la última parte de un nervio que pudiera sufrir la acción de algún agente infeccioso que hubiera. Lógicamente, la calidad de vida y la severidad de la lesión que pudiera ser compatible con una recuperación y una vida aceptable dependerá del agente infeccioso, la severidad, la edad, las condiciones del sujeto siempre que van aparejadas con el tratamiento que se pueda dar de manera oportuna. Las infecciones del sistema nervioso central pueden llegar por diferentes vías. Una de ellas, quizá la más usual, sería una diseminación que llega a través de la sangre y la mayor parte de las veces por vía del sistema arterial. Otro efecto que puede ser que son implantación directa, que puede ser por un traumatismo o a través de una malformación congénita. Por ejemplo, lo que estábamos viendo con la espina o el meningocele, que pudiera tener alguna abertura de repente una espina bífida o compromiso de la pared o de la estructura vertebral y que quede expuesto a algunas estructuras, lógicamente es fácil entender que puede ascender una infección de cierta magnitud. Una extensión local, es decir, de alguna infección, alguna estructura próxima o que tenga a veces relación con la circulación y que puede fácilmente migrar o filtrarse hacia estructuras superiores y comprometer seriamente. Por ejemplo, una infección en senos paranasales, lo que se conoce como la sinusitis, aunque parezca mentira también, alguna pieza dentaria, especialmente de la arcada superior, puede comprometer seriamente la vida del sujeto también, por una infección ascendente que pudiera haber. Heridas en las vértebras o lesiones vertebrales o a nivel del cráneo. Nosotros hemos visto un caso de necesidad mortal en una gresca que hubo entre dos sujetos cerca al hospital y llegaron heridos, se les suturaron las heridas
del cuero cabelludo, no se advirtió que, o no se respetó quizá las indicaciones del médico, y como 4 o 5 días después el sujeto regresó con una meningitis. Y resulta que la herida se había infectado, había entrado a través de la infección de tejido celular subcutáneo, el hueso, y había ingresado y el sujeto se murió por una herida aparentemente inocente del cuero cabelludo. Otro detalle es que puede ascender en algunas enfermedades infecciosas muy típicas a través del sistema nervioso periférico, como son el caso de la rabia y el herpes zóster. La rabia, ustedes saben, se asocia mucho con la muerte de animales que tengan esta enfermedad, entre ellos los cánidos especialmente, y en forma muy práctica diríase los perros en nuestro medio, ¿no? La mordedura se produce de repente en una estructura, en una área lejana al encéfalo, pero a través del filete nervioso asciende, en el caso de que tuviera la rabia el animal y que ha lesionado o ha erosionado la piel y puede alcanzar el filete nervioso, y después de algunas semanas o meses puede aparecer la enfermedad. El herpes zóster también es una forma de virus de la varicela alojarse a través de los ganglios nerviosos correspondientes y después hacer una vía ascendente y llegar al encéfalo y provocar un herpes, ya no del filete nervioso, sino más bien una encefalitis herpética. Y en cuanto a las infecciones, también pueden ser pasibles, el sistema nervioso central lo es pasible de algunas infecciones agudas, algunas infecciones subagudas y otras que son infecciones crónicas, como para nuestro medio la tuberculosis, por ejemplo, o algunas micosis. En cuanto a las lesiones agudas, las meningitis agudas o meningoencefalitis aguda, que también es válido, la mayoría de las bacterias, ¿no? La mayoría de las meningitis agudas están asociadas a infecciones bacterianas. Acá hay una falla de alguna enfermedad autoinmune, es decir, alguna enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso, especialmente el tipo de lupus y algunas otras que son forma de debutar de manera aberrante, no aberrante, sino rara, diríase. De repente se califica como una meningitis y resulta que es una enfermedad autoinmune. Entonces, una enfermedad autoinmune puede debutar o puede provocar una meningitis aguda, a eso nos referíamos. Y de repente alguna ingesta o aplicación de un irritante químico que también puede comprometer la meninge. Por eso ahí dice meningitis agudas en general. De ellas, lógicamente, las más frecuentes son las meningitis piógenas, especialmente relacionado con estratos menos favorecidos desde el punto de vista económico y del aspecto cultural también. Aquí hay que orientar y ya dependerá de la especialidad de cada uno de nosotros. Si estamos en neonatología o viendo, o de acuerdo a de repente nos toca hacer un serum en alguna parte que tenemos que estar advertidos y hacer la evacuación lo más pronto posible. En los neonatos, por ejemplo, la meningitis piógena más frecuentemente asociada a infecciones por Escherichia coli o el estreptococo. En adultos jóvenes, especialmente en varones, más relacionado con la meningitis por Neisseria. Y en el otro extremo de la vida, más bien los agentes infecciosos varían un poco. Está el estreptococo, neumonía, la listeria y otras cosas. Para calificar desde el punto de vista de o evaluar, buscar lesión
del punto de vista macroscópico y microscópico después, una meningitis piógena se caracteriza por la presencia de polinucleares y cuya característica principal es la formación de pus, y la pus todos la conocemos, es un líquido denso, a veces amarillento, otra vez un poco blanquecino, que por el hecho de ubicarse exactamente en el espacio subaracnoideo, se puede visualizar en la macroscopía claramente. Lógicamente, de que hay proceso inflamatorio, habla un edema en el encéfalo muy significativo, inclusive puede ser la causa de muerte del paciente, y puede extenderse esto fácilmente hacia el encéfalo, haciendo una meningoencefalitis. En estos casos, cuando sospechamos, o en todo caso, en el examen que tuviéramos la oportunidad de hacer desde el punto de vista patológico, y está preferentemente localizado en las convexidades y es pus, fácilmente podemos colegir nosotros de que se trata de una meningitis piógena, solo por las características y la ubicación del exudado. Acá tenemos en las convexidades, es decir, hacia arriba, miren el pus o la pus cómo está localizada. Puede lógicamente o coleccionarse dentro del parénquima, lo cual complicaría muchísimo lógicamente el proceso, porque puede ser único o múltiple, es decir, formar verdaderos abscesos. La colección purulenta que debería estar o que se ve más en las convexidades debajo del o en el espacio subaracnoideo, puede ser colección purulenta y hacer un absceso intraparenquimal, lo cual agrava completamente el cuadro, como es de suponer también. El otro detalle que aquí vemos, los circunvoluciones muy ensanchadas, que no son expresiones de meningitis aguda, sino más son expresiones de edema cerebral, como lo vamos a mencionar probablemente después. En fin, en este caso es relativamente sencillo verlo para hacer el diagnóstico de una meningitis purulenta por el exudado que vemos. Pero miren ustedes que los ejemplares que estamos mostrando son post-morte. Miren ustedes, este es un estadio fresco que tuvimos la oportunidad de ver. La telita, si se quiere, la aracnoides es ligeramente transparente, diríase, porque uno puede ver las estructuras que están debajo. Pero en el espacio aracnoideo aquí, si ustedes ven un exudado poco amarillento que haya y que se extiende hacia la base del cráneo también, pero está preferentemente hacia arriba. Acá también lo veo, si ustedes ven aquí hay como una gota que quiere caer de repente. Si mal no recuerdo, era de un caso que estuvo siendo tratado por una otitis media, supurativa, muy evidente, y de repente hizo una complicación y el pobre sujeto hizo una meningitis bacteriana y le costó la vida. Infecciones subagudas. Aquí la relación de origen viral es muy alta. Y si tuviéramos la oportunidad de examinar el encéfalo, entonces podríamos nosotros proponer o el tipo o el agente infeccioso. ¿Por qué? Vamos a ver. Los hallazgos son muy sugestivos y se reconocen por las inclusiones virales. Por ejemplo, acá, el infiltrado, característicamente, desde el punto de vista histológico, aparte de la gliosis que hemos señalado en toda agresión cerebral que haya, hay mucho linfocito también. No hay mucho polimorfo nuclear, más bien lo que hay son linfocitos y macrófagos. Y pueden ser estas infecciones subagudas, pueden estar ocasionadas por el virus del herpes, por el citomegalovirus, la rabia y por el HIV. Lógicamente, siempre en el contexto de la clínica que hay.
esto es una cuestión importantísima porque el antecedente, por ejemplo, de la mordedura de un animal rabioso, de un perro, animal casero, o de repente un animal silvestre, por cuestiones laborales o de excursiones, a veces se puede exponer uno. El herpes, lógicamente, con el antecedente que hubiera y la localización preferente en donde esté la lesión en el encéfalo, uno puede proponer el diagnóstico, aparte de la clínica, por el tipo de inclusiones que puede ver en el tejido, como lo vamos, creo que hay algunas fotos. Las infecciones crónicas, dentro de lo que le destaca claramente en nuestro medio la tuberculosis, y después del tipo de deficiencias que han aparecido tantas, no solamente por adquiridas por el SIDA, la inmunodeficiencia humana, por la desnutrición, por una serie de consideraciones dentro de lo que se cuenta también las terapias, pueden estar asociados a infecciones por hongos y esto da lógicamente alguna característica muy peculiar en el encéfalo. En estos cuadros es relativamente sencillo, diríase, porque podemos tipificar y podemos identificar el agente infeccioso en los cortes de histología que tenemos. Una mención lógicamente especial siempre por la tuberculosis del sistema nervioso central. Ya no tenemos que hablar mucho sobre el agente infeccioso. Es una infección secundaria casi siempre, ¿no? Es excepcionalmente rara, por no decir imposible que hubiera una infección de tuberculosis que no sea secundaria a una lesión tuberculosa de otra ubicación en el organismo, ¿no? Porque no hay forma de cómo llegue. Sabemos que la infección principal, la vía de acceso principalísima del bacilo tuberculosis es vía respiratoria, entonces los pulmones son uno de ellos. Puede haber una prima infección evolutiva y con una siembra, diría, hacia el sistema nervioso central, en un contexto de una tuberculosis miliar por una tuberculosis primaria evolutiva. Aquí hay una significativa interpretación importante cuando vemos o tuviéramos la oportunidad de ver un encéfalo. El exudado es de ubicación preferentemente basal. El otro detalle que hay que ver, como es un problema crónico, ustedes verán, y la lesión a veces es muy extensa, es un pronóstico aún con tratamiento ideal por la agresión que tiene el paciente. Y si a eso le sumamos que muchas de las veces es por desnutrición o por una inmunodepresión, es fácil entender que puede tener algunas secuelas graves, inclusive por la ubicación. No se olviden que por ahí hay o discurre mucho de los pares craneales y todo proceso cicatricial puede llevar a distorsión porque hay fibrosis en esta zona y puede haber distorsión y con algunas secuelas muy indeseables después. Pueden presentarse en caso de que hubiera una colección, hubiera una lesión dentro del parénquima cerebral con una masa única, el famoso tuberculoma, o múltiples, bien delimitada, que en donde sea evidente la necrosis gaseosa central y la obvia, la reacción granulomatosa muy característica y típica que ya conocemos por la tuberculosis, es decir, hace una función o debuta, o en todo caso se complica con una estructura que simula, por el espacio que ocupa, simula ser tumor, o como consecuencia que ya conocemos, porque se hizo bien el diagnóstico de tuberculosis y repetí, después aparece un pseudotumor intraparenquimal que es el tuberculoma. Este es el aspecto típico del exudado, que ustedes verán está hacia la base. Aquí no podemos ver, por lo denso que es, no podemos ver estructuras que están debajo de las capas del meninge.
Los hongos que también tienen una importancia en la génesis de la meningitis o meningoencefalitis crónica. La vía de llegada, en este caso, la vía de infección, generalmente la vía sanguínea de lesiones que tengan en otro lugar, compromete tanto el encéfalo como las meninges. Y aquí puede colegirse que en el encéfalo provocan tres formas: meningitis crónica, vasculitis, es decir, que el hongo esté comprometiendo seriamente la pared del vaso, o una invasión del parénquima cerebral, es decir, hacer una meningoencefalitis, como hemos señalado. Algunos de los hongos pueden formar verdaderos granulomas y otros se caracterizan, como el caso de la mucormicosis, por hacer un compromiso muy serio de la pared de los vasos sanguíneos, y es por ahí por donde ingresa la infección. Y en el caso esta de la mucormicosis está asociada, relacionada mucho con lesiones de las fosas nasales o las zonas vecinas, y relacionada con lesiones, con pacientes diabéticos con una inmunodepresión muy considerable, que de pronóstico muy malo también. En cuanto a los hongos, ya señalábamos, pueden identificarse en los cortes coloreados con hematoxilina y eosina, y por la morfología podemos nosotros calificarlos como tales. Los parásitos, algunos de ellos tienen alguna predilección también por el encéfalo, siendo sistémicos, pues, pero preferentemente comprometen el encéfalo, como el caso de la cisticercosis, que se pueden encontrar en otra ubicación, pero lo que más nos llama la atención y que tiene mayor repercusión para el caso de nuestra clase, lógicamente, es la cisticercosis cerebral. Dependerá la ubicación, el número de parásitos que se tenga, la localización exacta intraparenquimal, meningia o de repente dentro del espacio ventricular, para que se manifieste desde el punto de vista clínico. Pero por imágenes ya son muy sugestivas, y la gente conoce bien esta entidad y puede sugerirla como diagnóstico, por lo menos en imagen. La amebiasis es una diseminación hematógena que llega al encéfalo, por fortuna últimamente ya no tan frecuente. El paludismo, sí, especialmente en las zonas de palúdicas o de endemia o de epidemia, o que se quedan permanentemente esta enfermedad ahí, como son en nuestro país, ¿no? La zona de la selva, entre ellos el departamento de Loreto, por ejemplo, y algunos otros, en donde todavía la enfermedad es endémica, pueden provocar casos inclusive de mortalidad del paludismo por dirías, una encefalitis por paludismo. Y ocurre que el Plasmodium falciparum es justamente uno del que lleva a mayor mortalidad en caso de paludismo por compromiso encefálico. Entonces, un paludismo no es a veces tan sencillo como pudiera ser, sino que puede llegar a la muerte por un compromiso cerebral, como señalábamos por el falciparum. ¿Qué ocurre? Que los vasos sanguíneos se taponan de eritrocitos parasitados, y si se taponan producen efecto de un trombo o de un émbolo y provocan una hipoxia. Y como tales puede provocar hemorragias e infartos. La toxoplasmosis también, ahora con el advenimiento de la epidemia del SIDA, que es una parasitosis oportunista, puede provocar algunas lesiones intracerebrales similares a otras que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Lógicamente, ¿por qué? Porque el tratamiento tiene que ser específico en cada una de ellas, ¿no? Una de las lesiones o de las formas de lesionarse
o como respuesta a alguna agresión, cualquiera sea esta del sistema nervioso central, especialmente el encéfalo, es el edema. El edema, como conocemos nosotros, es una manifestación muy característica del proceso inflamatorio agudo. Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio agudo de cualquier etiología en el encéfalo puede condicionar o puede provocar un edema cerebral, y así se conoce, que es una interrupción que hay en el drenaje del líquido cefalorraquídeo por un lado, y por otro lado la extravasación del líquido como respuesta a la injuria por el proceso inflamatorio. Entonces, en algunos casos se produce la edema por una dilatación arterial relacionada con una hipertensión, isquemia de repente, o inclusive por convulsiones. Cuando es por obstrucción venosa, mire usted, meningitis bacteriana, la que acabamos de ver inmediatamente antes. Una masa cerebral, no dice qué tipo, sencillamente un efecto de masa que haya dentro del encéfalo. En caso de una deshidratación severa también puede verse eso. Y como verán, o como hemos visto también, los traumas. Como verán ustedes, son diferentes etiologías, pero el resultado es el mismo. Y el edema nosotros conocemos por definición es la extravasación de líquido del intra al extravascular. Y en este caso, si es del cerebro, se llamará pues edema cerebral, que se conoce alguno como citotóxico, en donde su nombre lo dice, la célula principalmente comprometida, que es una captación de agua del extra al intracelular en este caso. Y un vasogénico en donde la responsable del incremento del líquido es justamente la permeabilidad incrementada de la barrera hematoencefálica como respuesta a una injuria. La característica principal y que tiene consecuencia, que puede ser responsable inclusive de la muerte del sujeto, es un ensanchamiento considerable de las circunvoluciones. Esto hace entonces que los surcos intercircunvoluciones o se aplanen o sean muy discretos de repente. Dependiendo de la causa básica, también puede haber una gran congestión vascular y a uno lo lleva de la mano a pensar en alguna entidad. Pero estos son rasgos comunes que pueden ser condicionados, como hemos visto, por infección, por parásito, por tumor, irritación cerebrobenigna o por intoxicaciones, en fin. El resultado es que es un edema cerebral, y este edema cerebral puede condicionar, especialmente en los estados, en los pacientes, en las personas adultas, algunas lesiones que son considerablemente importantes, que es la herniación del parénquima cerebral o hernias cerebrales. ¿Qué es la hernia? Es un desplazamiento del cerebro más allá de los pliegues rígidos que los que tiene la estructura del encéfalo, que es la hoz o la tienda del cerebelo a través de aberturas del cráneo. En los niños esto es mucho más fácil aparentemente soportarlo, porque como no hay soldados todavía los huesos del cráneo, pudieran, diríase, extenderse, expandirse un poco estas estructuras. Pero en el caso de los adultos, como no se pueden separar, entonces en estos casos las consecuencias pueden ser un poquito más severas e inmediatas. Por eso acá dice, miren, la causa más importante es el edema cerebral, causa de hernia cerebral. No dice la causa del edema tampoco, sino sencillamente el edema cerebral. Difuso o focal. Las condicionantes ya lo vemos ahí. La hipertensión puede comprimir los vasos sanguíneos
la hipertensión cerebral, estabas hablando, puede provocar isquemia e infartos y eventualmente la muerte. Hay algunos tipos de acuerdo al territorio encefálico que se hernia, entonces la hernia subfalciana o cingulada, hernia transtentorial o uncal o del uncus y hernia amigdaliana, cada una relacionada con el territorio que se puede herniar. Acá, por ejemplo, en el lado del cerebelo veremos que esta parte del encéfalo pasa la línea media, lógicamente por la presión relacionada en este territorio, ¿no? Esto es lo que se conoce como subfalaciana. La herniación transtentorial. Aquí tenemos, a través del tentorio, ¿no? O de la membrana que ustedes saben, separa el cerebro del cerebelo. Lógicamente, cada una de ellas tendrá sus manifestaciones clínicas. Y la herniación de las amígdalas cerebelosas, aquí el cerebelo o una estructura cerebelosa que es la amígdala, por la presión que hay intracerebral, que pueden ser además simultáneas también, no es exclusiva, no son excluyentes estas hernias, pero esta es una de las más grandes peligrosas que hay, así se queda de mayor peligrosidad. ¿Por qué? Porque próximamente, perdón, no sé, inmediatamente por debajo de la protuberancia está el bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo, que es vecina o está sentando prácticamente sobre el agujero magno y están vecinas a las amígdalas cerebelosas, cuando hace presión la amígdala cerebelosa por la herniación que puede estar presentando a ese nivel, como estimula los centros cardíaco y respiratorio, puede provocarse la muerte inmediata del sujeto. Y no es raro que muchas de las entidades, muchos de los procesos traumáticos o infecciosos que pudiera haber en el encéfalo sean responsables de la muerte por una hernia amigdaliana. Independiente de la causa, entonces, el edema cerebral hace que se incremente considerablemente la presión intracraniana, y esta, lógicamente, de acuerdo a lo que hemos señalado, pudiera provocar la herniación de parte del encéfalo por alguna de estas estructuras y siendo causa de muerte. Bien, un momentito porque estamos a cambiar de diapositiva. Hacemos acá. Vamos a hablar del isquemia e infarto cerebral. Cualquier mecanismo que pudiera provocar hipoxia o isquemia va a provocar alguna manifestación importante en el parénquima cerebral. Sabemos bien que la lesión isquémica o hipóxica a lo que conduce es a un aporte energético insuficiente, y las características o la capacidad que tiene el parénquima cerebral es muy mínimo para soportar o tolerar algunos cambios metabólicos que pudiera hacer. Por lo tanto, las situaciones se dan, por ejemplo, en falta de oxigenación sanguínea, insuficiencia respiratoria, etcétera, y provoca una lesión cerebral importante muchas veces, e inclusive de necesidad mortal muchas de las veces que se produce. Por eso aquí dice, la falta de sustratos energéticos produce muerte de neuronas, y las neuronas más vulnerables dice que están a nivel del hipocampo o la corteza cerebelosa. Si hay una paralización
irreversible el flujo sanguíneo, lógicamente se produce un infarto. Dependerá siempre del calibre del vaso para ver la magnitud de la lesión que pudiera haber. Dice, un fenómeno importante de la lesión isquémica es la activación de receptores de glutamato que permiten diría ser parte de la fisiopatogenia para que se produzca la muerte celular al final, ¿no? Que es una entrada incontrolada de calcio a las neuronas y provocar eso una toxicidad, y esto es lo que se conoce como una muerte celular por estas exigencias o por estas deficiencias que hubiera. No se olviden que estamos hablando solamente de trastornos ahora ya vasculares, ¿eh? Las enfermedades del cerebrovasculares, miren, son la tercera causa más importante de frecuente muerte en los países occidentales y en nuestro medio también. Nosotros tenemos otros problemas infecciosos, neoplásicos tal vez, pero esta enfermedad cerebrovascular es una causa importantísima, no solamente en otros países, sino también en el nuestro. El episodio, el típico ictus, que es producido en la mayoría de los casos por una hemorragia o un infarto cerebral, que es un episodio repentino de déficit neurológico, forma brusca. Está aparentemente sano el sujeto, inclusive está durmiendo a veces, y se produce, como vemos, un déficit neurológico muy severo y a veces irreversible. Para hablar de accidentes cerebrovasculares, tenemos que entender primero si son hemorrágicos o son isquémicos. En el caso de los trastornos isquémicos, porque los trastornos hemorrágicos lo vamos a ver la próxima semana, como es fácil colegir también una deficiencia considerable o muy importante del aporte sanguíneo, puede conducir a un infarto cerebral, porque es el cese del aporte circulatorio a un determinado territorio. Dicen que para esto es preciso de que el déficit considerable o absoluto ya del aporte sanguíneo debe ser una duración mayor a las 24 horas. Pero pudiera haber algunos otros ataques isquémicos transitorios que no provocan la lesión tan severa que pudiera haber. Sin embargo, puede haber una isquemia de un territorio cerebral y que, bueno, para diferenciarlo del infarto cerebral, en este caso se le pone como debe tener una duración menor a 24 horas. Pero la lesión puede ser seria en ambos casos. Algunos signos del ataque cerebral que lo pueden revisar tranquilamente, y esto es la diferencia que tenemos entre uno y otro. Mientras que el accidente cerebrovascular hemorrágico obviamente lleva extravasación de sangre, por algo se llama hemorragia. Las causales también son distintas. Sin embargo, cuando hay una obstrucción, es decir, accidente cerebrovascular oclusivo o isquémico, es la oclusión de un vaso, por consecuencia, necrosis del territorio irrigado por este. Mientras que en uno caso hay derramamiento de sangre por lesión vascular arterial, obviamente, en el otro hay obstrucción vascular. Estos son los más frecuentes, los isquémicos. Como cualquier otra arteria del organismo, las arterias cerebrales son sitio o víctimas, entre comillas, si se quiere, de los ateromas. Las ateromas o la arteriosclerosis cerebral es muy prominente, diríase, después de los 60 años y algunas veces inclusive menores. Prácticamente no hay sujeto que se libre de tener arteriosclerosis, con consecuencias o sin ella. Pero para el caso que nos convoca en esta reunión, los ateromas en arterias cerebrales principales, por ejemplo, la arteria basilar,
Las principales complicaciones de los ateromas, como es en otra ubicación también, pero en este caso por la importancia que tiene el encéfalo, son la trombosis y la formación de aneurisma, como complicación de los ateromas. Y la arterioloesclerosis, que compromete o afecta a pequeños vasos que lógicamente irrigan cualquier parte o todas las partes del encéfalo. Y la relación con la hipertensión y la diabetes es más significativa. Sin embargo, en la diabetes tenemos los dos fenómenos, tanto la arterioloesclerosis, es decir, lesiones de pequeños vasos, como la aterosclerosis. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los pequeños vasos lo que dan más bien son infartos muy pequeños que se llaman infartos lacunares. Y es lo que a veces el paciente o las personas ni siquiera se entera. Y después de un examen por otra causa o por otra razón en el encéfalo resulta que tiene microinfartos. Pero lógicamente más significativos serán los ateromas que tengan como complicación una trombosis o la formación de un aneurisma. Forma de ver la formación de los ateromas, significativamente disminuido el calibre de este vaso, como se ve acá, la formación del trombo, además, este es el ateroma que además condiciona la formación del trombo. Oclusión completa de la luz del vaso. La esclerosis arterial, que lo señalábamos, después de determinada edad, prácticamente ninguna persona se salva de eso. Dependerá que si se complica o no para que tenga tal o cual manifestación. Y la arteriosclerosis es muy, diría ser relativamente sencillo reconocerlo cuando uno lo puede ver en fresco, diríase, ¿no? Es un endurecimiento con placa muy significativamente engrosada la pared de la arteria. Y el ictus, la consecuencia de una obstrucción de un vaso arterial. El ictus es frecuente en la población general, es más frecuente que quizás nosotros lo que nos estamos imaginando, ¿eh? Afecta a un porcentaje importante de la población general. En la tercera edad, lógicamente, ya lo hemos señalado, son más frecuentes. El diagnóstico clínico se define como instauración brusca, el ictus, instauración brusca de déficit neurológico focal, no traumático porque no hay la relación directa. De repente el sujeto no puede hablar, no puede caminar, no puede levantarse de la cama e inclusive hacer no puede llamar a alguien, en fin, no puede ni levantarse y eventualmente amanecer muerto y el sujeto ni siquiera se enteró, la familia o los padres se enteraron de que tuvo un accidente. Que lógicamente en estos casos hay que descartar de plano, lógicamente, que no haya un traumatismo primero, por la instauración brusca que hay. Las causas pueden dividirse en dos grupos principales. Los isquémicos, miren ustedes, 85% de los fenómenos de ictus son de origen isquémico. Mientras que hemorrágicos, 15%. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otros habremos escuchado, quizás tienen derrame cerebral. Y no se hace la diferenciación, pero ya como nosotros nos estamos formando justamente para ser médicos, ya debemos conocer bien esta diferenciación. Hay 4 tipos de ictus isquémicos, que es lo que nos convoca en esta reunión. Enfermedades de grandes vasos. Lógicamente, cuanto más grande el vaso, más grande podría ser el territorio comprometido. Los principales mecanismos para que produzcan estas lesiones de grandes vasos son el embolismo y la trombosis, de donde lógicamente de arterias cerebrales importantes. En enfermedades de pequeños vasos, producen microinfartos, ya lo hemos dicho, como infartos lacunares. Estas lesiones más relacionadas con hipertensión arterial y con diabetes mellitus. Mientras que las principales localizaciones, dice la literatura, es la protuberancia y los ganglios basales. Infartos por problemas venosos. Producen una necrosis hemorrágica secundaria a trombosis de uno de los senos venosos cerebrales principales.
insisto, pero lo más común son los arteriales. Pero todo está dentro de las características principales de las lesiones isquémicas. Una isquemia global que puede producir una necrosis neuronal diseminada y puede llegar a ser un cuadro muy grande, muy severo, que es una necrosis cortical laminar. Y a veces la muerte inclusive. ¿En qué casos se ven estos? Por ejemplo, una hipotensión sostenida durante mucho tiempo o por hemorragias muy significativas que pueden causar un shock. La localización de alguna de las arterias más comúnmente comprometidas en caso de arteriosclerosis. Y esta es una trombosis de la arteria basilar. Miren ustedes, prácticamente toda la arteria basilar, antes de dividirse, tiene un tremendo trombo acá. Provocar, lógicamente, zonas isquémicas o infartos. Y si son muestras, como verán ustedes, de cerebro, todos son estos muestras de post-mortem, ¿verdad? La necrosis, que primero se hace una licuefactiva en el caso del encéfalo, pero como verán ustedes, una distorsión completa del encéfalo, con evidentemente lesiones necróticas. Pero pudiera ser que el sujeto no se muera del infarto, de acuerdo a la extensión que se tenga, y puede tener un reblandecimiento después y tener signos aparentemente hasta estructuras quísticas, entre comillas, si se quiere. Un infarto un poco antiguo. Un caso, miren ustedes de aquí, de una zona lateral del encéfalo, muy reblandecida, pero miren lo que tuvo. Pérdida de toda esta masa encefálica grande, pero esto no fue la causa de muerte. Este paciente murió por otra razón. Sin embargo, había tenido, este es el mismo encéfalo, miren ustedes, una destrucción de gran porcentaje de este hemisferio cerebral. Y aquí ya no hay reacción inflamatoria, todo porque ya era un infarto antiguo. Se reblandece y diríase como que se pierde, es un líquido muy fluido que le puede caer. Los infartos que se llaman infartos regionales son de gran tamaño y dejan espacios quísticos llenos de líquido rodeados de gliosis, como lo hemos señalado anteriormente, macroscópicamente. La gliosis obviamente tendríamos que verla en la histología. Los infartos cerebrales grandes pueden producir muerte por una tumefacción, hemos dicho, porque provoca edema cerebral, puede provocar herniación, como hemos señalado en caso de la exposición anterior. Diferentes territorios, zonas de infarto, algunas veces un poquito más crónicos, que pueden llegar inclusive cuando son muy crónicos, van a ocasionar la muerte, pueden haber adherencias inclusive con las meninges. No, estos son casos que se han encontrado, en este caso es un leptomeninge, un infarto agudo antiguo cicatrizado. Y como cualquier cicatrización produce tejido fibroso. Infarto antiguo. Los infartos lacunares, que ya lo hemos señalado, son mucho más pequeños, forman hendiduras hasta máximo 1 centímetro, se dice, y son característicamente relacionados con pacientes que sufren de hipertensión, en el caso de la diabetes, y se debe a arteriosclerosis hialina. Y como son pequeños y son de no necesidad mortal, no es raro encontrar múltiples. Algunas veces aparecen en zonas irrigadas por las ramas perforantes en ganglios basales, en fin. De acuerdo a la ubicación, lógicamente tenemos que suponer también las manifestaciones que pudieran haber. Ahora, no son excluyentes tampoco, hemos dicho.
pueden coexistir con infartos regionales secundarios o enfermedades de grandes vasos. Claro, porque se habla de aterosclerosis, están comprometidos todos los vasos. Algunas veces, algunas entidades como la hipertensión, por ejemplo, puede comprometer más las arteriolas. En la diabetes, por ejemplo, si no hay distinción, compromete las arteriolas y las grandes arterias también. Por lo tanto, pueden haber lesiones isquémicas de las dos formas o responsables de la lesión de grandes vasos o de pequeños vasos. Y aquí tiene usted necrosis cortical que se produce con una falta de perfusión generalizada. Miren, tras una falta generalizada, por ejemplo, en el caso de una intoxicación, por ejemplo, podría ser, o un paro cardíaco que ha durado algunos minutos de repente, o cualquier otro efecto, una hemorragia masiva de repente, ¿no? Que condicione, ¿no? La privación del flujo sanguíneo adecuado, lógicamente, como no es selectiva, puede comprometer todo el encéfalo y esta es una de las causas de una necrosis difusa de la neurona de la corteza cerebral. Dice que los cambios se manifiestan alrededor de unas 24 horas después del episodio causal, es decir, después del evento básico de la lesión, de la enfermedad. Y esto sí lo que produce es una lesión difusa de la corteza cerebral. Y lógicamente, si hablamos de lesión, hablamos de muerte de neuronas, especialmente de la corteza. Hay que inferir la gravedad que puede tener o las consecuencias que puede tener una lesión de esta magnitud. Macroscópicamente, ¿cómo la veríamos? Si ya tiene algún tiempo, que no es raro, como le decía, repite por algún examen que se haga por otra indicación, macroscópicamente la corteza está atrofiada y es lo que vemos prácticamente en todos los pacientes ancianos. Gran pérdida de axones con disminución considerable de la sustancia blanca también. Si es un poco más reciente, diríase, podemos tener el encéfalo edematoso, con las características que hemos señalado. Los pacientes que tienen la oportunidad de sobrevivir a una necrosis laminar global suelen presentar lesiones graves, como hemos visto, porque se comprometen o se lesionan principalmente las neuronas corticales, señalábamos, y el paciente puede entrar en un estado vegetativo, diríase, ¿no? Porque la lesión es difusa, miren ustedes. Una necrosis laminar, pero preferentemente de la zona cortical. Con gran compromiso, muerte de las neuronas corticales, es fácil colegir las características que pueden tener los pacientes. Desde el punto de vista clínico, las alteraciones iniciales que pueden encontrarse en caso de que tuviera la oportunidad de ver el encéfalo en estos casos, hay que esperar, como hemos dicho, un tiempo prudencial, ¿no? Habrá modificación, la famosa neurona roja que señalábamos en la primera reunión, la primera parte de la reunión de hoy día. Pignosis, cariorrexis, lógicamente puede haber necrosis neuronal o celular, lesiones similares posteriores a los astrocitos, en fin. Las alteraciones subagudas después de las 24 horas, y aquí ya se va a ver, lógicamente, más evidencia y grandes extensiones de acuerdo a la lesión que se tenga de necrosis de tejido, donde habrá mucho macrófago, mucha proliferación vascular para tratar de cicatrizar la zona y la gliosis reactiva que señalábamos también en la primera parte de la clase. Si es que el sujeto no fallece, lógicamente,
la reparación puede aparecer después de las 2 semanas y cicatriza. Pero ¿qué ocurre? Eliminación del tejido necrótico, pero ya se necrosó, ya se perdió ese tejido. Obviamente habrá pérdida de la estructura del sistema nervioso central. ¿Qué caracteriza? Que pérdida neuronal, una gliosis que también, de acuerdo a la reactividad que tenga en más o en menos, de acuerdo al territorio comprometido, podrá haber lógicamente las manifestaciones clínicas que estábamos señalando. Aquí tienen algunos ejemplos en la fotografía, si se quiere. Evidentemente que aquí, si nosotros quisiéramos ver histológicamente, esta neurona está más o menos preservada, pero podemos compararla con esta de acá, que está un poquito menos conservada, hay un poquito de distorsión en el núcleo. Aquí, perdón, en este de acá algo se vislumbra el núcleo, pero ya no está la membrana bien definida. Y aquí prácticamente ya hay disolución del núcleo, acá también pérdida, pero como esto se supone que es oportunidad de verla, solamente referencial para ustedes, pero quiero que entiendan que la lesión cerebral se produce y de manera muy seria. Esta es la zona necrótica, por ejemplo, la zona reactiva, si se quiere, en donde están llegando los elementos a fagocitar, a eliminar el tejido necrótico. Con alguna antigüedad, ya encontrados aquí pigmento de tipo hemoglobínico, si se quiere, para que da alguna idea de la antigüedad de la lesión, algunas neuronas muy distorsionadas, con alguna presencia también de macrófagos, neuronas muy comprometidas, miren ustedes, y escasas, porque estas todavía están un poquito, no viables, pero no han desaparecido del todo, diría. El resto de neuronas ya no existen en la reacción glial. Más antiguo, probablemente mucho macrófago tratando de fagocitar o de limpiar. Ustedes saben que los macrófagos son los elementos de la baja policía del encéfalo. Pero por ningún lado podemos reconocer la estructura normal del cerebro. Algunas veces por la vecindad y por el tipo de necrosis que haya, decíamos, comprometen la zona periférica, los vasos algunas veces, como verán ustedes aquí, ausencia prácticamente de distorsión completa del parénquima cerebral. Algunas estructuras perivasculares que reflejan un ensanchamiento con una atrofia significativa. Atrofia cerebral. Este es un aspecto, diríase, que tiene una atrofia. Probablemente estos pacientes o estas personas hayan tenido una necrosis cortical muy laminar, muy pequeña o de muy poca intensidad, diríase, que es lo que ocurre, según algunos, con todos los pacientes. Cuanto más viejo uno pudiera ser, más compromiso va a tener de estas estructuras, ¿no? Un infarto reciente, un infarto, en fin, fotografías para que ustedes vayan viendo. Muy bien, hasta esta parte del camino hemos llegado, chicos. Los espero el próximo miércoles, Dios mediante, ya sin problema de interconexión. Y nos estamos viendo, como les repito, el día miércoles para hacer la última parte, que va a constar de 2 temas también. Uno de las hemorragias y después los tumores cerebrales, que van a ser temas mucho más cortos que los que hemos visto ahora. Les agradezco la atención y les pido disculpas por lo que ha ocurrido el día de ayer. Y si no hay alguna otra indicación, el doctor Leif, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Muchísimas gracias, doctor Verona, por su clase tan didáctica. Le agradecemos de parte, seguramente también de los alumnos que están con nosotros. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias a Muy, todos. muy bien, amigos. Hasta el día miércoles entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy Gracias, amable. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Muchas gracias, doctor.